El silencio de los ciegos. Colombia, país de vibrante naturaleza, donde encontramos infinidad de especies de plantas y animales. Pero las grandes copas de las ceibas no logran cubrir el sufrimiento de un país que está rodeado por caudales de sangre en donde se ahogan los lamentos de los niños inocentes, jóvenes luchadores y adultos valientes. Que Dios se apiade de sus almas, porque ni la ley misma alza la voz ante ellos. Nadie conoce la identidad de quienes los mataron, y por ello blasfeman sobre su vida. No debieron ser peritas en dulce. Por algo los mataron. Así justifican la violencia y la desigualdad social en un país donde más allá de la unión hay un negocio. Le quitamos la humanidad si no son votantes en potencia, si no tienen los mismos ideales, si no tienen el mismo color de piel, si no comparten una cultura, si no tienen la misma orientación sexual, o peor aún, si solo son una minoría más. La crueldad y el asesinato por estas razones no es nada nuevo en Colombia. Última hora en Noticias Caracol. 10 de la mañana, 18 minutos. Mucha atención. Esta es una información de última hora. Se acaba de producir un atentado al interior de la Escuela General Santander, aquí en la ciudad de Bogotá. Se busca a Pablo Escobar. Recompensa 2.700 millones de pesos. Y por cada uno de estos prófugos, la suma de 100 millones de pesos. Como el caso de un hombre que dejó al descubierto un macabro episodio de feminicidio. El capturado se llama alias Steven, así es como lo conocen las autoridades, y está acusado de desaparecer, abusar y asesinar a una mujer con la cual se obsesionó en el sur de Bogotá. En un nuevo hecho de violencia, 3 jóvenes fueron asesinados en el municipio de Venecia, Antioquia, bajo la mirada de sus vecinos. Las autoridades realizan un consejo extraordinario de seguridad. Desde nuestra colonización, hemos crecido como un país en base de cadáveres y odio. La mayoría no lo concibe así, por la manipulación de la historia y la invisibilidad de las minorías. Específicamente, hablando de nuestra conquista. La hegemonía patriarcal blanca que siempre ha existido, siendo aclamada y respetada en nuestra sociedad, mostrándolo en la historia como un hombre blanco, siendo el gran pionero y endiosándolo con sus elementos biológicos, culturales e incluso morales, justificando de esta manera su posición y privilegios, tanto sociales como políticos. Estos supuestos héroes que se esconden bajo un altruismo falso solo generaron sangre y penumbras. Ojalá le mataran un hijo a usted para que usted supiera lo que duele la muerte de un hijo, cuando un hijo es bueno. Pero ustedes son unos asesinos, porque si ustedes no tuvieran que ver con el asesinato de mi hijo, ¿qué hubiera pasado? Ustedes hubieran dejado que se investigara. Con el objetivo de robar y destruir todo a su alcance. No se debe negar el hecho de que surgieron grandes avances como sociedad, pero no fueron implementados de maneras amigables. Y esa es la parte que reniega y oculta. Muchos podrían concluir que es pasado, pero en este tipo de actos, mostrar solo una cara de la historia ha generado que muchas culturas y étnicas sean reprimidas. Sí, hable, diga otra mentira. Primero, comprendo su dolor. En la actualidad vivenciamos pequeños comentarios de violencia simbólica, como cuando una persona no entiende algo o no lo hace de manera correcta, le decimos indígena o indio. U otro ejemplo más utilizado es la expresión trabajar como negro. Y todos esos comentarios ofensivos y normalizados en nuestra sociedad tienen su origen en esas épocas, cuando los indígenas eran considerados como ineptos por no comprender el idioma y creencias de los españoles, y la persona afro porque se desempeñaba en cargos de fuerza mayor. Por ello, entidades como el Centro de Memoria Histórica
quieren contar estas historias para que esto no se vuelva a repetir y que la llaga continúe abierta. ¿A mí qué me importa? Ya todos sabemos que Colombia es un país corrupto y no lo puedo cambiar. Eso lo dicen los mismos que se abstienen de votar. Pero ese espacio de la moraleja que le queda, que lo único que les queda a ustedes son dos cosas. Primera, que si no reaccionamos, ustedes jóvenes, y asumen el control de su propio país con los elementos que les da la Constitución, por ejemplo el voto, si no hacen uso de eso para bien, cerremos y vámonos. Sigamos mirando allá al país y nosotros mirando para otra parte. Los mismos que han visto morir a su madre de frente por ser una líder social, como es el caso de María del Pilar Hurtado, hija de una familia muy humilde y desplazada por la violencia, quien empezó a hacer su labor social con las madres cabezas de familia, la mesa de fortalecimiento de personas desplazadas, y se dedicaba al reciclaje. Pero una mañana en Tierra Alta, donde vivía esta madre, alrededor de las 7 de la tarde es asesinada por sicarios en moto. Su hijo, un de 4, lloraba desconsolado, preguntando por qué. Nadie lo abrazó, solo se especulaba que los sicarios seguían cerca. Se negó que fuera una líder social por el alcalde de Tierra Alta. ¿Eso de qué servía? ¿Para bajar las cifras de 366 líderes asesinados entre el 2016 y 2019? ¿Eso les devuelve la madre a los niños? No, solo son cifras. Son familias rotas e incompletas, mujeres violadas y torturadas, actos de violencia por ideologías. No sirve que el presidente se pronunciara si solo iba a lamentar y no tomar cartas en el asunto. El promedio de asesinatos de líderes sociales es 1 por día. Los primeros 11 días del 2020 fueron asesinados 7 líderes. Y no piensen en una persona, piensen en su familia, la comunidad, que estaba siendo ayudada. Nos inflige miedo, donde esa sea la libertad que tanto recalca una constitución. El papel se vuelve trizas cuando el pueblo está cohibido de progresar. Para adquirir plena conciencia de sus derechos, para no ser una nación marginal, secundaria, para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su... Y no solo hablamos de ideales cuando la esperanza de vida en una persona trans es de 34 años en Colombia. Destinados a morir jóvenes, el género que se les asocia a sus genitales no les identifica y por ello son juzgados y asesinados sin restricción alguna. ¿Dónde está la justicia en estos casos? Utilizar pronombres con los cuales no se identifican no te hace menos culpable de la violencia que un asesino. Es normal equivocarse, pero cuando la persona te explica solo callas y respetas, algo que las autoridades no han entendido, como el caso de Alejandra, a la que asesinaron a las 3 de la mañana, una trabajadora sexual trans del barrio Santa Fe. La muerte de una mujer trans causa indignación en Bogotá. La Red Comunitaria Trans de Bogotá hizo público este caso por la muerte de Alejandra, una mujer trabajadora sexual de 39 años del barrio Santa Fe, quien falleció el pasado viernes y de acuerdo con esta organización, luego de que una ambulancia se negara a prestarle la atención médica al presentar dificultad respiratoria. Me ahogo, ayúdeme. Entonces yo le dije, ¿qué hago? Vamos a un hospital, la llevo eso. Este siendo el trabajo común en las mujeres trans, debido a que sus padres les niegan y deciden sacarlas de sus casas. Por ello no ven más remedio que esta profesión donde se enfrentan a abusos, maltratos y asesinatos. Después de que una ambulancia se habría negado a prestarle el servicio médico cuando contaron que era una paciente de VIH, también se denuncia que llamaron al 123 por su estado de gravedad. Llegó la ambulancia y cuando se les informó que ella vivía con VIH, no la siguieron atendiendo y se fueron. Alejandra murió sin atención médica, murió ahogada. Como el caso de ella, hay muchos más, donde la policía los golpea y acosa. Todos quedan impunes ante la justicia. Y esto no mejora para los chicos trans. Los militares exigen la libreta militar y como no la tienen, son manoseados y les hacen quitar su camisa en público. Son masacradas y masacrados con disparos como Dayan, o como en Brasil son apedreados, o como el caso del chico trans desaparecido en Bogotá después de que lo llevaran a la UPJ. Aquí se exhibe la bandera de Antioquia. Aquí no nos vienen a propagar nuestros símbolos patrios, sinvergüenzas. Y si el alcalde de Medellín y la Duma departamental, la Asamblea y el Consejo no hacen respetar nuestros símbolos patrios,
Aquí vemos antioqueños que nos hacemos respetar y hacemos respetar nuestra ciudad y nuestros símbolos patrios, sin vergüenzas. Eso es lo que tiene que hacer aquí, hacernos respetar. Si quieren respeto, esa comunidad que nos respete a los antioqueños primero. Les excluyen desde que nacen. Tus chistes transfobos no te hacen más, al contrario, contribuyes con la violencia y a una sociedad que se hace de la vista gorda. Bien claro vemos cuerpos desmembrados, caras irreconocibles por el maltrato. Y estos son pocos casos de muchos, que como personas privilegiadas ignoramos. Tú puedes hacer el cambio, alzar la voz por los que ya no pueden. No dejar que sus ecos se mueran en el recuerdo. Pensar en que todos somos personas con derecho a vivir y a vivir dignamente. No nos debemos conformar con noticias controladas por quienes les conviene. Luchemos y busquemos juntos un futuro, aunque este futuro lo estén asesinando. Es imposible avanzar como sociedad si nos matan antes de los 24 años. Actualmente, hemos vivido más de 20 muertes de jóvenes en una sola semana. 9 jóvenes masacrados en Samaniego, 5 jóvenes masacrados en Cali, 2 jóvenes masacrados entre Cauca y Nariño, un joven mutilado por su condición de género, 2 indígenas masacrados entre Corinto, entre otros. Campo Elías Benavides, el más joven de las víctimas de la masacre de Samaniego, era conocido en el pueblo como Campito y destacaba en su comunidad por su activismo social. A finales del 2019, al calor de las movilizaciones ciudadanas más importantes de la historia del reciente país, Campito recorrió el olvidado poblado nariñense con un cartel que decía: Duque, no me mates, que me quiero graduar, con tan solo 17 años. Y a punto de terminar el bachillerato, los sueños del joven eran simples promesas del destino. Estudiar y salir adelante, anhelos que en su sencillez encierran los deseos de miles de jóvenes colombianos que, alejados de las dinámicas de la violencia y la criminalidad, solo buscan las oportunidades suficientes en un país que históricamente se las ha negado. Su historia es la síntesis de una vida que fue reclamada para vivir en medio de las sórdidas agudizaciones del conflicto armado, la indiferencia de un gobierno cómplice y una sociedad que, en su conjunto, ha naturalizado una terrible cultura de violencia. No paran el rechazo y la indignación en Nariño y en todo el país por el asesinato de 8 jóvenes el pasado fin de semana en cercanías a Samaniego. Tras vivir la esperanza de un proceso de paz que activó la movilización y acercó a millones de jóvenes a la posibilidad de pensar en un país diferente, pero que no quede la menor duda, seguiremos cumpliendo con los acuerdos. Construir la paz es el desafío más grande, el más importante, el más valioso que cualquier país pueda tener. Los colombianos somos batalladores, somos valientes, somos trabajadores y estoy convencido de que esta tarea no nos va a quedar grande. Ahora, la radiografía de una guerra reciclada vuelve a ocupar los titulares y preocupaciones cotidianas. Las masacres, los desplazamientos, la desaparición forzada no son categorías en desuso o el recuerdo de un pasado trágico, son la realidad tangible de una generación que tiene la responsabilidad de evitar que el país siga cayendo por el desbarranco y que a la vez deberá afrontar su peor crisis social y económica, el país del no futuro del cual Campito no pudo huir. En un momento les tendremos las mejores entrevistas de Heriberto de la Calle. Y hasta aquí los deportes. País de mierda. Queremos hacer un llamado a todos los jóvenes del país. Que nos unamos y que alcemos nuestras voces. Que no nos comamos el cuento de que en Colombia no pasa nada. Tenemos más privilegios que muchos. Y debemos aprovecharlos para acabar con esta falsa paz que nos venden. Y generarla nosotros mismos. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Listo. Con ese artículo, que nos aprendamos, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias. Pequeños pasos generan grandes cosas. Esto fue Silencio de Ciegos.